Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. En los muchos comentarios que recibo respecto de los vídeos que hago sobre religión y ateísmo, hay tres cosas en las que coinciden muchos creyentes y que creo que son errores conceptuales muy graves y quiero abordarlos en esta ocasión. Primero, la idea de que creer en Dios y no creer en Dios son equivalentes, son exactamente lo mismo. Luego, la idea de que ser ateo es lo mismo que ser miembro o participante o creyente en una religión. Y finalmente, que las atrocidades cometidas por ateos son equivalentes o se pueden considerar lo mismo que las atrocidades cometidas en nombre de Dios. Las tres cosas me parece que son completamente erróneas. Así que vamos a recorrerlas y empezaremos por la creencia en los fantasmas. Existen personas que creen muy sinceramente en la existencia de fantasmas, que dicen que han visto fantasmas, que dicen que han hablado con fantasmas, que se les aparece su abuelita o su tía Enriqueta. Y hay por otro lado muchísimas personas en el mundo que no creen en la existencia de fantasmas. Quienes creen en la existencia de fantasmas están comprometidos con una idea que les da alguna emoción determinada. Puede ser miedo, puede ser preocupación, puede ser angustia, o puede ser la alegría de saber que hay una vida más allá de la muerte. Los que no creen en fantasmas, simple y sencillamente no creen en fantasmas. Si ven a una persona cuya creencia en fantasmas le hace pagarle grandes cantidades a presuntos espiritistas, la hace sacrificar su salud o la hace ir y romperle la cabeza a su vecino, es muy probable que los no creyentes en fantasmas, los que podríamos llamarlos afantasmos, se acerquen a esa persona fantásmica y le digan que debería pensarse mejor sus creencias. Pero las motivaciones, la forma de ver la realidad del afantasmo es radicalmente distinta de la persona que cree que el mundo está poblado por fantasmas, que ve constantemente fantasmas, que los fantasmas son parte de su realidad y absorben parte de su realidad. Uno de los argumentos absurdos que se utiliza para esto, diciendo que a los ateos nos preocupa mucho Dios, que no nos preocupa Dios, nos preocupan los creyentes, es uno que utilizó un premio Nobel de Literatura llamado Heinrich Böll, que decía que los ateos siempre estaban hablando de Dios. Pero no es porque haya una creencia en Dios, es porque la creencia en Dios tiene efectos sensibles a nuestro alrededor y efectos que, lo siento, en la mayoría de los casos no son buenos ni deseables, ni mucho menos. Si usted no cree en hadas, usted no es igual a una persona que cree en hadas. Si usted no cree en curaciones milagrosas, usted no es igual a una persona que cree en curaciones milagrosas. Sus riesgos, su convicción, su forma de ver el mundo es radicalmente diferente y no es ni siquiera equivalente. El problema viene cuando entramos en los terrenos de la religión. Muchos creyentes creen, aparte de otras cosas, creen que lo único que hacen es creer en Dios. Y no es cierto. El que cree que solamente cree en Dios, que su universo conceptual es distinto del de un ateo solamente por la creencia en Dios, está convencido, por supuesto, de que solamente creyendo en Dios el ateo se volvería igual a él. Creer en Dios es muy fácil, es elemental. Ya he comentado en alguna ocasión que si se hace una definición lo bastante vaga de Dios, acaban obligando a todo el mundo a creer en ellos. Si yo digo que Dios es el universo, o el hidrógeno, o el amor, bueno, entonces sí existe y anda, creo en él. Pero eso no sirve de nada. Creer en un Dios así de vago, creer en un Dios que no actúa como los dioses, no representa absolutamente ninguna diferencia para ninguna persona. La creencia en la existencia de un Dios o de varios es solamente el primer peldaño en la bajada a la fosa demencial de las creencias. Porque a ningún Dios le basta que uno crea en él. Creo que existes, punto. En los comentarios que he recibido sobre mis vídeos referidos a la religión, es frecuente que los más fervorosos creyentes me digan que esperan que yo empiece a creer en Dios porque eso me salvará. Esto no lo dicen, pero esperan que crea en su Dios porque es el Dios verdadero. No creo que si yo decido creer en otro Dios, sigan igual de convencidos de la esperada salvación de mi alma. Pero
Fuera de las religiones más de corriente principal, y los que suelen comentar en estos vídeos generalmente son cristianos, hay dioses con nombres tan cool que francamente llaman la atención, como Anuartina, Bagajimbri, Bumbulama, Dharana, Enganu, Gurumukas, Kukuradi, Lumaluma o Mudunkala. Y estos son solo dioses de la mitología aborigen australiana. En Filipinas tenemos al dios creador Tadaclán. Entre los algonquinos es Quiche Manitú. En Japón es Izanagi, y en África hay muchos dioses creadores con nombres tan impresionantes como Katonda o Nyami. Pero no, esos dioses no tienen cartel en el mundo de los comentaristas de mis vídeos. Así que supongamos que creo en Jehová. Jehová existe, ya está. No, porque tengo que creer además que creó el universo, los planetas, la luz, la oscuridad, las plantas, los animales y a los seres humanos. ¿Qué evidencias hay de esa impresionante hazaña? Bueno, lo dice un libro que se escribió hace como 2500 años, después de que fuera una historia oral durante otros tantos. Aunque en realidad no es tan antiguo, porque el primer ejemplar que tenemos de ese libro, del que se han producido todas las versiones que conocemos hoy, es bastante más moderno. Tiene como 1100 años. Pero de todos modos lo tengo que creer. Y tengo que creerlo sin hacer preguntas como, por ejemplo, ¿por qué decidió Dios hacer esta creación y no otra? ¿O por qué en este momento y no antes o después? Ni menos aún, ¿por qué decidió hacernos con la forma que tenemos y no como cien pies, murciélagos o tiburones, que también hubiera molado bastante? Bueno, nada de preguntas incómodas. ¿Por qué no me hizo más guapo? Ya, lo dejamos. Lo creo. Jehová creó todo lo que existe. Ya estoy salvado. ¿O no? Pues resulta que no. Tengo que creer otro montón enorme de cosas, cada una más inverosímil que la anterior, y todas son requisito indispensable para que Dios no me mande al infierno. Tengo que creer en Moisés y en el arbusto en llamas que hablaba, en las tablas de la ley y en el arca de Noé, donde los leones aguantaron 40 días y 40 noches sin merendarse a los corderos, en que Dios paró el sol en el cielo, en el maná, en que es correcto aniquilar a tus enemigos y entregarle tus hijas a unos forasteros para que las violen. Y todo eso solo en la primera mitad de la historia. Tengo que creer que Dios quiere que yo haga ciertas cosas y que no haga otras. Algunas son bastante razonables, como no robar o no andar matando gente, que no es propio de personas corteses y bien educadas. Pero otras son raras, como no comer carne en viernes o no usar vestidos de 2 hilos distintos. Más datos sobre esta y otras locuras en el Levítico y el Deuteronomio, 2 libros que son verdaderos catálogos de horrores y no solo exigencias extrañísimas, sino de castigos de lo más exagerados, como morir lapidado si uno hace profecías o busca señales del futuro, cosa que es muy extraña cuando se trata de una religión basada sobre profetas. Y por supuesto, en la actualidad no quedaría un economista sobre la faz de la tierra ni un experto en encuestas. Todo eso que es el Antiguo Testamento, más todo lo que es el Nuevo Testamento, son parte de las creencias que deben asumirse como siguiente paso después del bien, vale, creo en Dios. Porque además hay que adorar a Dios. Es decir, se le debe ofrecer reverencia. En la mayoría de las religiones, y ciertamente en las abrámicas, que son la judía, la cristiana y el islam, Dios requiere que sus criaturas le rindan pleitesía, lo alaben, le digan que es maravilloso, poderoso, simpático, guapo, inteligente y buena persona, aunque ordene matar o mate directamente a varios millones de personas a lo largo de la Biblia. Uno supondría que un Dios sabe que es el amo del universo, que es su creador, así que esto no deja de ser un poco inquietante. Es como si un programador creara un software dedicado a decirle a dicho programador que es súper inteligente, que le agradece haberlo creado y que es lo máximo y lo mejor del mundo, que es el tipo de cosas que hacen los villanos de película. Pero también, dejémoslo. Esta red de creencias entretejidas es la religión. Es decir, la religión no es la creencia en Dios. Es la creencia en Dios más todas las creencias, prácticas, interpretaciones, acciones, omisiones, amores, rituales y odios que conforman la realidad del creyente. Por cierto, cada vez que se menciona la palabra religión, alguien sale con la etimología falsa de religare, de volver a ligar. Religión significa volverse a ligar, a enlazar uno con Dios. No es cierto. La palabra religión ya aparece en el latín clásico en el primer siglo antes de la era común, probablemente del verbo religo, que significa observar y venerar. No tiene nada que ver con religar. A todas estas creencias que se derivan de libros dudosos, hay que añadir todas las demás creencias que nacen de los profetas, de los santos, de los maestros, de los sacerdotes, ministros o monjes que dicen cómo deben interpretarse las enseñanzas de los libros, de las instituciones religiosas que en la forma de iglesias, en la forma de monasterios, en la forma de templos, reúnen a personas que le indican a los creyentes exactamente qué deben creer.
Aunque hay creyentes que pretenden aislarse de las iglesias, la gran mayoría de los creyentes son parte de una iglesia. La iglesia es la religión organizada jerárquicamente que afirma ser la correcta intérprete de las creencias, la que tiene la comunicación directa con Dios y la guía moral espiritual de los creyentes y muchas veces su guía civil y hasta militar. La gente cree en todo esto porque lo que se está jugando es el futuro, la vida eterna. Un error doctrinario, un paso en falso que enfurezca a la deidad y se acabó. Vamos al infierno real, eterno y aterrador. Esta es una creencia profunda y dominante para muchísimas personas en todo el mundo y de distintas religiones, sobre todo en el pasado mayoritariamente, pero de una manera increíblemente extensa hoy en día. Todas estas personas quieren sobrevivir a su muerte y para lograrlo no hay precio demasiado alto. Se cree en todo lo que diga la variante religiosa a la que nos adscribimos y ello implica también pensar que las demás religiones no solo se equivocan, sino que muchas veces son el mal. ¿Qué se hace cuando Dios te dice que el vecino es malvado y te impone la misión de destruirlo? ¿Quién le dice que no a Dios? El problema, por supuesto, es que Dios no dice nada, no se presenta y da órdenes o expide decretos, manifiestos y reglamentos, ni se le puede preguntar, perdone, exactamente qué quiso decir. Los dioses son mudos, todos los dioses son mudos. Para eso, en las iglesias y en las religiones están las personas que dicen hablar en su nombre. Algunos de ellos primero escriben los libros sagrados y juran que Dios los ha inspirado. Su Dios, no un demonio malvado, no. Están seguros o dicen estar seguros de que han sido inspirados por Dios. Y si ellos no estuvieran seguros, no importa, porque los que vienen detrás a ser la voz de Dios aseguran, juran y afirman que los anteriores escribieron lo que escribieron por inspiración divina. Y estos que vienen después nos dan la interpretación correcta de lo que se escribió porque a su vez dicen, aseguran, juran y afirman que ellos están inspirados por Dios y si no les crees, corres el riesgo del castigo eterno. Hay ejemplos de estas interpretaciones que nos muestran la complejidad de lo que se le exige al creyente en las religiones. Por ejemplo, cómo interpretar el pasaje en el Sermón de la Montaña según Mateo capítulo 5 versículo 39. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Esto literalmente implica la absoluta resistencia pacífica. Ni siquiera deja espacio para salir corriendo después del primer bofetón para no recibir más, sino que exige que se ponga uno a modo para que le sigan tundiendo. Pero un intérprete inteligente puede limitar, recontextualizar y replantear el asunto para permitir que el buen cristiano, cuando le dan un bofetón, reaccione rompiéndole los dientes al contrincante. Esto, que es más suave que eso, viene de un sitio de apologética. El mandato de Cristo aquí no significa no debes hacer nada mientras alguien te golpea hasta dejarte convertido en una masa sangrienta. Él solo le está hablando a los creyentes que experimentarán la persecución y el odio del mundo. La respuesta cristiana adecuada a la discriminación, las burlas o los insultos es simplemente dejarlo ir. Reescrito así o de muchas otras formas que incluso hablan de un golpe en la mejilla derecha, te lo han dado con la mano izquierda, quiere decir que no te lo dieron malintencionadamente, etcétera, etcétera. Tenemos tantas interpretaciones, las más variadas e imaginables interpretaciones, gracias a los cuales los libros sagrados se siguen considerando sagrados y la gente finalmente se adscribe no solo a lo que dicen, sino a sus interpretaciones, a la interpretación de su comunidad, a la interpretación de su religión o de su iglesia. En resumen, la religión es un sistema de creencias. El ateísmo no es un sistema de creencias. Es una sola no creencia. Los ateos no creen en la existencia de ningún Dios. Los religiosos creen en la existencia de un Dios y en la inexistencia de todos los demás que se han inventado, como ya lo señaló alguien muy agudamente. A los ateos que somos más ruidosos, más públicos, más militantes quizá, mucha gente de muy buena voluntad nos suele preguntar cosas sobre el colectivo de los ateos. ¿Todos los ateos son de izquierda? ¿El ateísmo implica la aceptación del método científico? ¿Ateísmo y racionalidad van de la mano? ¿Todos los ateos tienen la misma moral? Y la respuesta a todas estas preguntas es no. Porque no hay un sistema de creencias alrededor del no creo en Dios. Mucha gente no cree en Dios ni siquiera acudiendo a la razón, lo comentaba yo hace poco. En un podcast al que me invitaron, hay gente que no cree en Dios porque no le late. Es decir, no porque haya llegado al ateísmo por la vía del razonamiento, del análisis de las religiones, del análisis de la lógica interna de los libros sagrados o de las declaraciones de las iglesias,
Simple y sencillamente no cree, así como no cree en los unicornios, sin haber hecho un análisis profundo de la literatura de unicornios del medievo. Nada une a los ateos más allá de su no creencia en los dioses. Nada los hace iguales, nada los lleva a las mismas acciones o a las mismas omisiones, nada los lleva a ser mejores o peores personas de izquierda o de derecha, nada los lleva a ser explotadores o explotados, nada los lleva a actuar o no actuar de cierta manera, porque cada uno es totalmente distinto. Hay ateos de todo tipo y todos los ateos son diferentes. Es difícil negar que la religión es una de las más prolíficas fuentes de barbarie, terror, asesinatos, torturas, persecuciones y dolor, sean las acciones terroristas islamistas, ya sea contra no musulmanes o sobre todo contra otros musulmanes, sean terroristas cristianos como uno recientemente en Canadá, que en junio atropelló a una familia musulmana porque se dio cuenta que eran inmigrantes, o sean los colonos fundamentalistas judíos que creen que deben ocupar, así sea violentamente, el mítico Gran Israel para que mágicamente se vuelva a levantar el templo de Salomón y llegue el Mesías. En estos casos y en muchos más, la motivación religiosa es uno de los grandes motores del horror. Y esto es curiosamente específico de la religión monoteísta, aunque otras religiones cometen atrocidades. Pero la realidad es que en la antigüedad ni Anubis, ni Marduk, ni Baal, ni Osiris, ni Odín, ni Vishnu ordenaban matar a los no creyentes o a los herejes, ni convertirlos a la religión verdadera. Incluso un dios tan sanguinario como Huitzilopochtli entre los antiguos mexicas no pedía que se le sacrificaran no creyentes, herejes o apóstatas. Le daba igual mientras hubiera sacrificios. La aparición de Jehová, Elohim o Alá implicó la persecución y masacre de quienes no creían en el Dios único, ya fuera para darles sus tierras a sus creyentes, como nos muestra la Biblia en muchos casos, o para convertirlos. Y al que no se quisiera convertir, le quedaba la opción de ser echado, en el mejor de los casos, y en el peor, asesinado. Cuando apareció el cristianismo, el asunto se agudizó debido a la obligación que supuestamente tienen los cristianos de difundir la buena nueva. Es decir, de evangelizar y convertir a otras personas a la religión verdadera. Esta es una misión que después heredaría el Islam. Y el ateísmo, siendo todo lo opuesto a la religión y concretamente a la barbarie de la religión monoteísta, es finalmente arreligioso. Al no creer en la base misma de las religiones, no lo tocan todas las ramificaciones y desarrollos que se producen a partir de la idea de Dios desarrollada en esquemas religiosos. Esto implica también que ninguna creencia le dice al ateo que deba cometer atrocidades. Toda convicción absoluta y sin duda alguna puede llevar a las atrocidades, lo hemos visto en política una y otra vez. Pero la no creencia en Dios no implica atrocidades. Dios ordena muertes o las ejecuta, mata a 1 millón de etíopes en el libro de las Crónicas, a todos los primogénitos de Egipto en el Éxodo, además de ordenar la muerte de los midianitas y de los amalecitas. La religión surgida del Dios más amable, más pacífico, más cortés y suave del Nuevo Testamento se enfrentó muy pronto a dos problemas. Primero, adquiría cada vez más poder económico, político y social, y el poder, si no se ejerce, se pierde. Y luego tenía enemigos. Así que surgió de manera bastante inmediata la teoría de la guerra justa, que estableció sobre todo San Agustín de Hipona, donde concluye finalmente que quienes hacen la guerra en obediencia del comando divino o de conformidad con las leyes de Dios no han cometido ningún pecado y no han faltado al mandamiento de no matarás. Y esto abrió la puerta a numerosísimas atrocidades tanto dentro como hacia el exterior del cristianismo. Y a menos que uno todavía quiera negar la enorme capacidad de la religión para causar atrocidades, dolor y muerte, quedan las atrocidades cometidas por ateos o presuntos ateos o supuestos ateos. El argumento del y tú más, o sea, el no puedes criticar las atrocidades de las religiones porque los ateos también cometen atrocidades, pierde de vista el pequeño detalle que las atrocidades que cometen los ateos no las cometen en nombre del ateísmo. Las persecuciones religiosas que se dieron, por ejemplo, en la Revolución Francesa o en la Revolución Rusa, fundamentalmente pueden atribuirse a la extrema cercanía entre el poder religioso y el poder político, económico y militar que causaba los problemas de las sociedades que sufrían la opresión en esos dos países. Esto no justifica para nada las atrocidades, pero las pone en su justa medida.
No toda barbaridad cometida por un cristiano es cometida en nombre de Dios o por causa del cristianismo. Y raras veces, si alguna ha ocurrido, una barbaridad cometida por un ateo se debe a su ateísmo. Pero como no había ateos estrictamente en la Revolución Francesa, tenemos que remitirnos a la Revolución Rusa. Y en la Revolución Rusa, aparte de la persecución a los sacerdotes y a la jerarquía de la Iglesia Ortodoxa rusa, nunca se persiguió a los creyentes, que eran prácticamente la totalidad de la población. Se perseguía a la religión, pero no se mataba a los creyentes. Y aunque Lenin y Stalin persiguieron a la Iglesia, al producirse la invasión nazi, Stalin se dio cuenta perfectamente de que necesitaba a la Iglesia como una forma de reunir a la gente alrededor de su causa e hizo las paces con la Iglesia Ortodoxa rusa, paces que se mantuvieron hasta la caída de la Unión Soviética. Pero antes de la invasión nazi, por supuesto, fue el Holodomor, la terrible hambruna que produjo Stalin en Ucrania, que se vio seguida de la enorme hambruna que provocó en Kazajstán, donde murieron millones y millones de personas. ¿Cuál fue la motivación de esa terrible masacre por hambruna, una de las más crueles que uno puede imaginarse? Ciertamente no fue religiosa. La intención de Stalin era sobre todo afectar a los ucranianos y a los kazajos, a quienes no tenía en alta estima, y utilizar las cosechas de Ucrania y de Kazajstán para exportarlas y financiar así el programa de industrialización que creía que tenía que hacer para lograr que la Unión Soviética se convirtiera en una potencia industrial por encima del Reino Unido y de los Estados Unidos. No hubo ninguna motivación de orden religioso para las terribles hambrunas que marcaron, entre otras muchas atrocidades, la memoria de Stalin. Y tampoco hubo motivaciones de carácter religioso en los millones de personas que fueron enviadas a los campos de Siberia a trabajar en condiciones terribles y en gran medida a morir. ¿Fueron atrocidades cometidas por alguien que se definía como ateo? Sin duda alguna. ¿Fueron cometidas en nombre del ateísmo? No. Del mismo modo en que cuando Kennedy bombardeó Vietnam, no lo hizo en nombre del catolicismo. El otro caso al que se suele hacer referencia es el de Mao Zedong y otra hambruna que causó la muerte de millones y millones de personas en condiciones aterradoras, el Gran Salto Adelante. He hablado del Gran Salto Adelante y planeo dedicarle un video completo, pero tengamos presente lo siguiente. La religión no tuvo absolutamente nada que ver tampoco en esta decisión. La ignorancia, el pensamiento mágico de Mao Zedong respecto de ciertos elementos como la ecología, cuando mandó matar a todos los gorriones de China y al no tener enemigo depredador, las plagas se cebaron sobre las cosechas chinas. Se pretendía tener cosechas récord que eran imposibles de lograrse y se basaban en creencias irracionales respecto de la agricultura, y cuando no se tuvieron se le arrancó hasta la comida a los campesinos chinos para también financiar el gran salto adelante hacia la industrialización que se proponía Mao Zedong. ¿Fue una de las matanzas más horribles de la historia humana? Sí. ¿Fue hecha en nombre de no Dios? No. Tengo que mencionar a Hitler porque siempre hay que mencionar a Hitler, pero no hay ninguna evidencia de que Hitler fuera ateo. Hitler, cada vez que sobrevivía a un atentado, como el atentado del relojero o el atentado de julio de 1944, la Operación Valquiria, siempre invocaba a la providencia como su salvadora. Siempre tuvo relaciones estrechas y cordialísimas con la Iglesia Católica a niveles que aún no conocemos profundamente. Y siempre invocó a la cristiandad como uno de los elementos de la lealtad de sus tropas, y de allí las famosas hebillas con la leyenda Dios está con nosotros, Gott mit uns. Porque la gran mayoría de los soldados nazis eran cristianos, protestantes o católicos, con la excepción de los SS que creían en las nuevas religiones pangermánicas que promovía el delirante Heinrich Himmler. Ninguno de los millones de soldados muertos en la guerra, ninguno de los millones de civiles asesinados en la Unión Soviética y en otros países ocupados, ninguno de los millones que fueron masacrados en las brutales cámaras de gas fue víctima de un odio religioso. Odios raciales, convicciones irracionales, pensamiento mágico, sí, pero no motivaciones religiosas, y por alguna causa la Iglesia Católica después ayudaría con tanto entusiasmo a los líderes nazis a huir de la justicia que les esperaba por parte de los aliados. Ninguno de los otros casos de atrocidades cometidas por ateos se puede atribuir directamente a la no creencia en Dios. Quizás algunos sí, pero lo que tenemos cierto es que la gran mayoría de los ateos no estamos dispuestos a matar en nombre del ateísmo, y hay una enorme cantidad de creyentes que están dispuestos a matar en nombre de sus creencias y de Dios.
creyentes de las 3 grandes religiones monoteístas, de las 3 grandes religiones abrámicas, del islamo-judeocristianismo. No solo están dispuestos a hacerlo, lo están haciendo hoy. Lo están haciendo en este mundo, lo están haciendo en el siglo XXI. No nos remitimos a las atrocidades medievales o a la guerra de los 30 años, no nos remitimos a las cruzadas, nos remitimos a lo que está pasando en 2021. No creer en Dios no es lo mismo que creer en Dios. El ateísmo no es una religión, ni de lejos, y por lo mismo el ateísmo no ordena que se cometan atrocidades, ni las justifica, ni las aprueba, ni las defiende. El ateísmo es en realidad una de las posiciones filosóficas más inocentes del mundo. Simple y sencillamente dice, yo no creo en eso que tú dices, porque no me parece que las evidencias que ofreces para aceptarlo sean convincentes. Y punto. No hay nada más detrás de esa sencilla afirmación de no aceptación de la falta de pruebas. Y finalmente, si usted sigue insistiendo en encontrarle defectos al ateísmo y a los pobres ateos, siempre tenga presente que incluso si todo lo que usted quiere creer fuera realidad, ello no justificaría, defendería ni haría aceptable en ninguna medida ninguna de las enormes barbaridades que se han cometido en nombre de las religiones, en nombre de Dios, en nombre de la salvación y en nombre de una vida futura que todavía nadie ha demostrado tampoco que exista siquiera. ¿No cree usted?